Si les parece entonces, comenzamos con la primera lámina, eh, bueno, he preparado para el tema de hoy, ¿no? Eh, Acá sale este señor, el cual todos conocemos, ¿m? y vamos a empezar con esta primera pregunta, que creo que es un poco obvia. Quiero ser un buen entrenador de handball. Eh, es obvia la respuesta, sí. El tema es por ahí contrastar esto y nuestra propia realidad con lo que pasa en el día a día con nuestro equipo o con nuestro quehacer. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué hago para lograr ser ese entrenador que quiero ser? Porque puedo tener la idea de querer ser el mejor entrenador del mundo, y bueno, ¿y qué tareas hago? ¿Qué compromiso tengo? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Cuánto estudio? ¿Cuánto me preparo para ello? Me parece que por ahí es donde va un poco eh, esta charla, ¿no? Eh, la manera de capacitar hoy en día ha cambiado. Hace tiempo atrás, bueno, se paraba uno, así como yo ahora, y te daba una clase magistral, poniendo una lámina ante profesor, de hecho todavía lo hacemos, pero en realidad hoy en día, sobre todo en lo que es la preparación del entrenador, se maneja todo de una manera introspectiva. Se parte directamente del entrenador, o sea, es al revés un poco el tema. A mí me ha costado un poco adaptarme a esto porque obviamente que es más fácil ver la lámina, explicar medios tácticos, explicar una jugada, explicar tal o cual cosa, que no te salís del libreto, por así decirlo, y es mucho más difícil, obviamente, hablar de realidad, porque en la realidad cada uno tiene su distinta manera de ver la cosa, su distinta metodología de trabajo, su distinta realidad de su club, de su país, de su asociación. Entonces, eh, yo creo que hay tres aspectos que son clave para el desarrollo del entrenador. Esto obviamente que es un análisis mío propio, podemos estar de acuerdo o no, eso es lo lindo de esto, no es una verdad absoluta para nada, es simplemente contarles un poco mi experiencia y cómo yo veo lo que es la formación de los entrenadores hoy en día, que es un tema que a mí me quita el sueño, la verdad, porque eh, mi idea es que el entrenador, sobre todo el entrenador nuevo, por ahí acá en esta charla capaz que estamos compartiendo entrenadores que llevamos 10, 20 años entrenando y bueno, con esos entrenadores nos mantenemos rápido. La pregunta es qué pasa con el entrenador de base, con el entrenador nuevo, con el que va a arrancar, con el que a veces elegimos para que nos ayude en categorías inferiores porque nosotros estamos muy atareados con las categorías superiores del club, y generalmente en esas categorías que son las formativas es donde tienen que estar los mejores entrenadores. Y a veces ahí ponemos a un entrenador que tiene voluntad pero que no tiene experiencia, entonces bueno, lo tenemos que ayudar. A eso apunta la charla y también obviamente a los entrenadores experimentados para compartir todo esto. Yo lo divido en tres. Pongo lo personal primero, después pongo lo profesional, que sería la tecnificación del entrenador, y después hablo de la institución, o sea, institucionalmente, porque también hay decisiones de una federación, de una asociación, que pueden condicionarnos para bien o para mal nuestro quehacer, nuestra forma de trabajar. Pero yo empiezo por el desarrollo personal primero. Entonces, yo creo que para desarrollarse hay que cumplir con estos tres aspectos y fundamentalmente hoy nos vamos a centrar en los dos primeros, porque el institucional, si bien es cierto, dijimos que condiciona, para bien o para mal, pero no depende internamente de nosotros, es algo más externo. Entonces me voy a centrar en los dos primeros. Yo tengo, bueno, un análisis, una mirada, me voy a comprometer como expositor y voy a decir mi opinión, pero también la voy a ir sustentando o fundamentando, eh, remitiéndome a algunas fuentes o algunas personas que han estudiado más que yo de algunos temas. ¿Mm? Entonces, acá hay un primer análisis que les pido que lean en 2 minutos.
este es el primero, donde habla claramente de... Esto no es mío, obviamente, es una comunicación técnica de la Real Federación Española de Balonmano, ¿sí? Ellos le llaman comunicaciones técnicas, esta es la 247 y es muy vieja, debe tener más de 10 años, 15 años, donde ya en ese entonces quienes están encargados de la formación de los entrenadores de España asienten o suponen que no es todo académico, que también tiene mucho que ver la práctica y que, bueno, y que el complemento de ambas un poco va a ser las decisiones o la experiencia o cómo se va a mover el entrenador en su quehacer diario. Vamos al segundo análisis, que también pertenece a esta comunicación de la Real Federación Española. Leanlo en 2 minutos. Acá habla de una técnica que es la introspección, que no es una técnica del balonmano, se usa para otras tantas disciplinas, incluso fuera de la deportiva, donde se trabaja desde la introspección, se trabaja para adentro, mirándose uno mismo. ¿Mm? Y bueno, ellos también consideran que el desarrollo parte de ahí. Porque de hecho, si un entrenador no tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de capacitarse, no lo va a hacer por más que hagamos los cursos. Es muy común ver en los cursos de entrenadores, por ahí entrenadores que van solamente a titular y no a formarse, son cosas distintas. Titularse es cumplir con un régimen académico de algún curso, ya sea presencial, semipresencial, y tener el certificado que acredita que uno hizo tal o cual capacitación. Pero eso no tiene mucho que ver con formarse. Entonces, ¿sí? Disculpe que te corte. ¿Podrías activar, Sí, subir tu decime. volumen de tu audio, por favor? A ver. ¿No se escucha bien, Mario? Sí, ahora sí. ¿Ahí sí? Te escuchaba bajito. Sí, Bueno, ahí estamos, ¿se escuchan todos? sí, Bueno, sí, ahora. retomo lo anterior, no, porque era justo lectura, así que, ¿está bien? Freddy, en tu pantalla Sí, te sale alejar la ventana, ¿viste? Hay sí, sí, ¿sí? sí, sí, me sale alejar la ventana de la aplicación que hago. A ver, minimiza tu diapositiva. Ahí, ahí la minimicé. Mira, va, ahora de nuevo. Sí, vale. Ahora la abro de nuevo, Sí. a ver, un minuto. Ahí, ahí está bien, ¿se escucha? Sí, va. Vamos. Vamos. Bueno, justo lo anterior era les decía, de lectura, estos dos análisis que vimos no son míos, pero bueno, voy a empezar a contrastar un poco mi idea de los 3 aspectos que tiene que tener el desarrollo del entrenador con algunas fuentes. En este caso, bueno, la Real Federación Española, que habla esto que decíamos recién y que leímos, de que le da tanto crédito a la teoría como a la práctica o a la formación académica como a la experiencia que logra el entrenador. Y la segunda lámina, la que habla de la introspección, que es una técnica muy vieja, que les decía se usa incluso para otras disciplinas. Estos dos análisis, el primero que vimos, vamos a ir sobre el primero, es del desarrollo personal. Acá
Hay un estudio de las 10.000 horas de vuelo que, si por ahí tienen la oportunidad de leerlo, no tiene desperdicio. Y lo cito porque fue un estudio que se hizo en el año 90, un experimento con violinistas, y, y bueno, donde habían violinistas que trabajaban nada más que 2 veces a la semana, como la clase común que le daban, había otros que trabajaban 2 veces a la semana, pero una vez al mes participaban de algunos eventos, bueno, y tocaban. Y el tercer grupo trabajaba 3 veces a la semana y tocaba casi todas las semanas en teatro y todo. Obviamente que se comprobó que el que más tiempo tenía, el que más experiencia tenía en el tema, era el que terminaba siendo el idóneo. ¿Sí? Y hay un ejemplo muy claro. Yo puedo no estudiar, por ejemplo, tocar la guitarra, por citar un ejemplo, y si toco todos los días la guitarra, por más que no vaya a estudiar con un profesor, después de 10 años voy a ser idóneo en tocar la guitarra. No voy a ser tal vez el mejor guitarrista del mundo, pero sí voy a dominar ese instrumento por la cantidad de horas que he estado tocando ese instrumento, así como para citar un ejemplo. Ahí también pongo a Bill Gates, que él decía que la práctica deliberada y profunda frente al conmutador le dio, bueno, la experiencia que él tiene en ese tema. Hoy en día se discute un poco este estudio de las 10.000 horas de vuelo, pero tampoco se ha comprobado lo contrario. La realidad desde la lógica es que si yo me dedico mucho tiempo a una actividad, 10 años o 10.000 horas de vuelo, voy a ser idóneo en esa actividad. Así nosotros, si vamos a nuestra disciplina y nos dedicamos mucho tiempo a ser entrenadores de handball, seguramente vamos a mejorar como entrenadores y seguramente vamos a ser idóneos para llevar un equipo. En el otro análisis, en el análisis 2, tenemos el desarrollo personal, que no tiene que ver con un estudio académico, esto tiene que ver con la ética, con la moral, con lo que uno tiene como valores en su vida. Y acá es donde yo les decía que dentro del desarrollo personal es donde poco se habla. Donde por ahí sí, por ejemplo, hablamos de liderazgo, pero poco se habla a veces de cómo el entrenador puede llegar mejor a dar una práctica o hacerse entender por sus jugadores. Eh, Ahí yo cito, por ejemplo, el coaching ontológico, que, bueno, el coaching ahora está muy de moda, esto de coachar, de motivar a los entrenadores y que esto que lo otro, o en distintas disciplinas, dice claramente que el jugador o el alumno, eh, al otro día de haber participado de nuestra clase, se acuerda tal vez un 10 o un 5% de lo que vio, o de lo que le dijimos, mejor dicho. ¿Sí? Pero sí el jugador o el alumno no se olvida nunca, estimados colegas, de lo que nosotros hacemos en el día a día. Ese es el mejor ejemplo y eso es lo que termina entendiendo nuestro jugador, más de lo que le decimos, que en algún momento obviamente esa información se pierde. Los alumnos nos siguen por lo que somos. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas claras porque uno se cree que porque el mes pasado le explicó cómo hacer una permuta y combinarla con un bloqueo al jugador, le explicó una jugada o una situación, creemos que el jugador lo va a saber de por vida y no es así. Esto está comprobado científicamente. Entonces, acá tenemos que empezar a tallar de cosas que el currículo hoy no se ocupa. En los cursos de entrenadores se habla muy poco de todas estas cosas que son, en definitiva, para mí, no sé si las más importantes, porque un entrenador que tampoco sabe de técnica y táctica, obviamente que no va a poder entrenar bien. Pero me parece que se ocupa muy poco de lo que siente el entrenador. Entonces eso también lo tenemos que valorar porque hace al desarrollo personal. Y acá vamos a ir a un estudio que se hizo a nivel mundial, donde se hizo en Europa, donde se hizo una estadística y el 50% de los entrenadores de elite, de todos los deportes, no solamente handball, más del 50% no eran profesores de educación física. Porque uno podría decir, bueno, si yo soy profesor de educación física, si estudio mucho handball, si estudio mucho metodología,
debiera en consecuencia ser el mejor entrenador. Bueno, eso no es así. Eso no es así. Y les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que en una ciudad de allí, de Ecuador, hay un entrenador en un distrito, en una ciudad, que lleva 20 años entrenando y que no hizo ningún curso, pero fue jugador en su juventud y durante 20 años llevó equipo. Y hay un entrenador nuevo, que es estudiante de educación física, que se recibe, que nunca jugó al handball, pero que hizo todos los cursos a vivir por haber, y en 2 años es entrenador. Se enfrentan entre sí. ¿Quién creen que va a ganar el partido? Obviamente que el más experimentado. Ahora, también hay una realidad, y es sano decirlo. Si este chico, que es estudiante de educación física, que es profesor recién recibido, se preocupa, estudia y tiene 10 años en nuestro deporte, eh, interactuando o fluctuando entre esa experiencia y entre esa formación académica que tuvo, y seguramente pueda superar en algún momento a ese rival que en primer orden por experiencia lo superaba. Entonces, esto es un poco para explicar que todo lo que, toda conducta, toda reflexión, toda decisión que nosotros como entrenadores tomamos, ya está comprobado científicamente que el 50% es por experiencia y el 50% es por la parte académica de formación que hemos tenido. Yo siempre cuento un ejemplo que es muy fácil para entender esto que digo. Por ahí uno fue jugador y en un partido importante el técnico de ese entonces le dio una charla épica, motivante, de cómo jugar ese partido importante y qué sé yo. Y bueno, y después seguramente como entrenador eso uno lo toma porque cree que es valedero, porque cree que vale la pena, y tal vez la repite esa charla. Y eso no lo estudié en ningún lado, eso se lo dio la experiencia. Entonces, nosotros cuando actuamos nos vamos a mover con dos aspectos, con la parte de la experiencia y con la parte académica. Eso es importante tenerlo claro porque todo razonamiento de un entrenador de handball, como de cualquier deporte, está condicionado por estos dos aspectos. Esto está comprobado, esto no es algo que yo lo digo, de hecho, las escuelas de handball, las escuelas de formación de handball, que ahora vamos a seguir ampliando este tema, tomaron esto y se dieron cuenta que ya no era nada más que tener una capacitación y un título. Incluso hoy las escuelas de entrenadores, las más avanzadas por lo menos, trabajan mucho la teoría, pero hacen hacer ejercicios prácticos a sus entrenadores. Por ejemplo, en España te hacen hacer el curso, te dan la teoría, pero te hacen planificar y trabajar con tu equipo a lo largo de ese curso, de trabajar con esa teoría en la práctica para ver cómo va funcionando, ¿no? Y así todo, siempre obviamente que va a faltar tiempo. Esta lámina es un poco la historia y la evolución de lo que pensaban los que estaban a cargo de la formación de entrenadores que había que tener. Resulta que en los primeros mundiales que empezaron a hacer observaciones allá por los años 70, 80, decidieron que, o estimaron que lo más importante era los saberes técnicos. Vamos a empezar con esta flecha desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, dijeron, bueno, tenemos que estudiar técnica. Y toda la formación se centraba en estudiar mucha técnica. Después, analizando los torneos, los partidos, se daban cuenta que había jugadores que no eran tan buenos técnicamente, sino que decidían rápido y decidían bien en el juego. Entonces dijeron, vamos a tener que empezar también a estudiar no solamente técnica, sino táctica. Y ahí se armó un embrollo con esto de qué es lo más importante, si estudiar la técnica, si la táctica, si vamos a enseñar a través de la repetición y de los gestos, o si vamos a enseñar desde la teoría estalquista, desde lo constructivista, desde lo amplio, para que el jugador primero entienda el juego y después pueda, bueno, y empezó toda una discusión que para mí no tiene ningún tipo de sentido porque las dos son importantes y las dos van de la mano. Después de esto pasaron a la formación teórica y práctica, donde dijeron, bueno, pueden los entrenadores saber mucho de técnica, pueden los entrenadores saber mucho de táctica, pero si no tienen práctica, va a ser muy difícil que puedan aplicar esto a los equipos y que los equipos realmente jueguen
a lo que el entrenador quiere. Y por último, esto que les decía de los saberes empíricos, de la experiencia del entrenador, que es muy importante, sumar tiempo haciendo esta hermosa tarea, y bueno, eso nos va a dar, integrando estos aspectos, eh, nos puede dar la posibilidad de ser verdaderamente buenos entrenadores, con lo cual hay que tener paciencia, como para hacer cualquier actividad de la vida. eh, no vamos a ser el mejor entrenador de handball de la noche a la mañana. Es una obviedad lo que digo, pero a veces se piensa así, ¿eh? A veces se piensa así. Entonces, bueno, mucho tiempo, muchachos, para entrenar y mucha paciencia. Y bueno, y esta flecha ahora vuelve a empezar, porque resulta que quienes decían que trabajar el gesto, que no podíamos estereotipar a los jugadores, yo les hago una pregunta. El jugador puede entender mucho del juego, pero si no tiene una buena técnica de lanzamiento, seguramente no sea preciso. Y si seguimos pensando en voz alta y si no es preciso, falla muchos goles, y se fallan muchos goles cuando le soltamos la pelota o la jugada llega para definir de esa posición, el jugador va a ser errático y no va a tener un buen porcentaje de definición. Entonces, no podemos dejar de lado la técnica, ni como la técnica, ni la táctica, ni los saberes de formación académica como los empíricos. Entonces, en definitiva, hoy se trabajan todas. Así que si alguno, este es un tabú de que si más técnica, que si más táctica, que cuánto estudió este entrenador, pero este entrenador estudió, pero no tiene la experiencia, es una discusión vana para mí, es algo que hay que terminar, que hay que empezar a salir y decirlo. Son todas importantes, muchachos, por ahí de acuerdo incluso a la experiencia de cada jugador, capaz que a alguno le falte más técnica que táctica, o viceversa. O haya uno que técnico y tácticamente es un fenómeno y de la cabeza a nivel volitivo a la hora de entrar en una situación agonística del juego, de presión, de una final, de algo, se olvida todo. Entonces ahí a ese seguramente vamos a tener que trabajar más la parte psicológica, por así decirlo, que otras cuestiones. Sí, en España, acá sí todos a los españoles hicieron un plan estratégico después de mucho estudio de cuáles eran las etapas, por así decir, que tenía que cumplir un entrenador. Y, y la primera, yendo de abajo hacia arriba en esta lámina, determinaron que conocer los fundamentos, conocer la técnica era, bueno, era el camino por donde debíamos empezar, porque también es cierto que solo con experiencia no vamos a ser buenos entrenadores. Hoy en día es sabido de que para ser un buen entrenador hay que estudiar. Pero no hay que confundir el estudiar con el hacer cursos, sino el estudiar para aprender. Hoy tenemos la tecnología, miren, hoy estamos comunicados, yo estoy en Argentina, ustedes en Perú y estamos charlando, es fantástico. Y bueno, y usar toda esta tecnología para saber más de handball, pero también es cierto que la técnica es por donde se empieza, o por los fundamentos, mejor dicho, y bueno, y las etapas en cuál dar tal o cual fundamento, porque de pronto, de acuerdo a la edad del jugador, ya está estipulado y escrito y está todo dicho en cuanto a qué fundamentos se debe dar de acuerdo a la edad del jugador. Después pasamos a la segunda etapa, donde están las metodologías y la evaluación, porque si el entrenador sabe mucho de los fundamentos y de las etapas, pero no sabe cómo dar ese contenido, o no sé cómo presentarlo a mis jugadores, por más que sepa mucho, tampoco va a incidir en mi equipo, porque yo sé mucho de teoría, sé mucho de handball, pero en definitiva no lo puedo expresar y no puedo hacer o lograr lo más importante, que es que mis jugadores jueguen y hagan eso que yo sé en la teoría. Entonces ahí viene la metodología. ¿De qué manera vamos a presentar los fundamentos? ¿Qué metodologías son las más apropiadas de acuerdo a la edad? ¿Cuáles son las bases para enseñar? Y la evaluación. En láminas posteriores vamos a ver esto que evaluar es muy importante, porque puedo saber mucho, puedo tener mejores metodologías, y bueno, el evaluar justamente me va a decir, o me va a dar el parámetro si mi jugador está asimilando
lo que tanto eso yo sé, o lo que yo quiero simplemente tal vez es algo simple, enseñar una finta o enseñar alguna situación de juego, pero digo, si no evaluamos, no vamos a tener el real parámetro de dónde estamos parados o dónde está el equipo para ver, en definitiva, a través de la evaluación, que si algo no se entendió, habrá que volver a enseñarlo, o si se entendió y está más consolidado, bueno, podremos pasar a otra etapa. La última parte es la de formación continua. Esta es otra que está muy olvidada. Hay entrenadores que se creen que con lo que estudiaron en el Instituto de Educación Física o con el curso que hicieron de entrenador, con eso les basta, y esto fue hace 20 años atrás. Y bueno, si nos quedamos no, 20 años atrás, vamos a ser más prácticos, o vamos a ser más reales para meter más handball en la charla. Supongamos que me quedé con lo que se jugaba hace 4 años atrás. Bueno, ahora con la regla del séptimo jugador, estimados amigos, cambió un poco el handball, un poco no, cambió las reglas del deporte, modifican la estructura del juego. Si el entrenador no se capacita permanentemente, y voy a tomar como ejemplo la regla del séptimo jugador, y no prepara a su equipo para saber defender cuando un equipo rival trata en el ataque de incorporar esto al séptimo jugador y no va a jugar con superioridad, por más que yo tenga todos mis jugadores en el campo y ningún excluido, y seguramente no vamos a estar bien preparados para el juego. Y hoy hay entrenadores que le dedican mucho tiempo a esto, incluso algunos que han hecho del séptimo jugador casi un sistema de juego, y digo casi un sistema de juego porque lo utilizan durante muchos minutos durante un partido. Entonces eso nos obliga a nosotros a trabajar con nuestro equipo. ¿Cómo vamos a defender una situación de inferioridad de 7 versus 6? Cambio el deporte, antes era 6 versus 6, no existía 7 jugadores de campo. Bueno, ese es un fiel ejemplo, en definitiva, de que tenemos que formarnos continuamente para poder estar a la altura. Espero no ir rápido, pero bueno, pueden ir tomando apunte, las preguntas y después las vamos contestando, obviamente. Entonces acá, bueno, esta es más rápida porque se desprende de lo primero. Ahora voy a relacionar este plan estratégico que nuestros amigos españoles plantearon para los entrenadores, lo voy a relacionar con preceptos de la didáctica. La didáctica, para quienes fuimos al Instituto de Educación Física o al profesorado de Educación Física, nos enseñaron, hay preguntas que son de base didáctica y las voy a relacionar con estos 3 momentos de la formación del entrenador. La didáctica se hace preguntas: ¿qué, cuándo y cómo enseñar? ¿Y para qué enseñar? En la didáctica podemos, si hacemos una relación y una analogía con la lámina anterior de este PowerPoint, podemos decir qué y cuándo enseñar. ¿Qué enseñar? Los fundamentos. ¿Sí? Cuándo enseñar serían las etapas, las edades en las que vamos a enseñar cada fundamento. En el análisis 2, ¿cómo enseñar? Planificar y evaluar. ¿Sí? La metodología y la evaluación. Esa sería la manera de cómo enseñaríamos en balonmano. Si la relacionamos esto de la didáctica con la lámina anterior. Y la tercera, ¿para qué aprender? Para formarse de manera continua. ¿Sí? ¿Para qué aprende un entrenador? Para formarse de manera continua. Y tiene que estar esta palabra, formación continua. Entonces, bueno, acá ya el entrenador puede ir ordenando cuáles son los momentos. Esto ya está estudiado. Vuelvo a decirles, esto no es algo que inventé yo solamente estoy haciendo relaciones, análisis de autores que llevan mucho más años que yo en la formación de entrenadores, y a mí me parecía importante agregar esto de la didáctica, porque la didáctica tiene que estar dentro de la práctica, si no tenemos la mejor forma de presentar los fundamentos a los jugadores, seguramente los jugadores no entiendan el 100% de lo que les decimos. Ahora, les voy a hacer un par de preguntas con respecto a este análisis. En la primera, ¿sí? Que son los fundamentos. Acá tengo preguntas para ustedes, no lo tomen a mal, es simplemente para interactuar, aunque por ahí no pueda escucharlos a todos, pero
para que ustedes reflexionen. ¿Qué y cuándo enseñar? Sí, los fundamentos técnicos, tácticos de KDA. Cuando voy al club, ¿enseño lo que planifiqué o lo que se me ocurrió en ese momento porque no planifiqué? Esto es algo que nos pasa. Un viejo entrenador, amigo mío acá en Mendoza, me decía, qué pena que los clubes quedan muy cerca de la casa de los entrenadores. Y digo, ¿qué me quieres decir? No, no entiendo, le digo. ¿Qué me quieres decir? Me dice, claro, qué pena que el club no queda a 1 hora de la casa de los entrenadores. Digo, no entiendo lo que me dice. Y dice, porque cuando se suben al auto de la casa van pensando en el auto, dice, ¿qué es lo que van a dar en el club? No planifican, ¿no? Es una anécdota, pero es real lo que decía. Y si tuvieran 2 horas de viaje, capaz que el entrenamiento sea mejor. Entonces, vamos también un poco a mirar para adentro, porque la teoría es muy linda, pero de teoría podemos hablar hasta las 4 de la mañana. El tema es, volviendo, y disculpen que insista en esto, ¿cuánto hacemos de esto que estudiamos? Esa es la pregunta. ¿Hago esto? ¿Lo sé? Porque por ahí capaz que ni lo sé. Lo sé, perfecto. Lo aplico. Ese es el razonamiento, eso es a lo que los quiero invitar. ¿Cómo enseñar? Planificar y evaluar. ¿Mi equipo juega a lo que yo digo que juega? Esto, hay un entrenador español, un libro que habla de esto, que es muy bueno, después se los puedo pasar incluso la información de eso. Pero yo, supónganse, digo, bueno, mi equipo, el equipo de Freddy Zanona es un equipo que defiende disuadiendo y contragolpea, es un equipo rapidísimo. Y ustedes van a ver mi partido y mi equipo hizo un gol de contragolpe en el primer tiempo y un gol de contragolpe en el segundo. O sea, en el total de 60 minutos hicimos 2 goles de contragolpe. Mi equipo verdaderamente contragolpeaba y era rápido, ¿no? No. Entonces, ojo con esto, porque yo puedo tener en mi cabeza un plan de juego, puedo pensar, decir, bueno, yo quiero que mi equipo juegue de esta manera, pero después ustedes se tienen que poner a pensar si su equipo juega a lo que ustedes piensan que tienen que jugar. Y si eso en la cancha no ocurre, bueno, ahí, amigo, tenemos algún problema que habrá que investigar y obviamente modificar. La tercera, ¿para qué aprender? ¿Mm? ¿Para qué formar de manera continua? Bueno, los jugadores son el termómetro del entrenador. A mis jugadores les enseño algo nuevo o siempre entreno con las mismas ejercitaciones y la misma metodología porque yo me siento cómodo con eso, porque es lo que domino. Y bueno, y entreno así. Creo que hay que animarse acá a dos cosas. Primero, a hablar con los jugadores, a preguntar a los jugadores cómo ven nuestro entrenamiento, qué le mejorarían a nuestro entrenamiento, o a otro entrenador del club, o a otro entrenador de un club rival incluso. Juntarse a charlar, a dialogar. No todo, no cambiar todo, pero ahí es preguntar si verdaderamente hay algo para enseñar nuevo, ¿no? Y no tener miedo, bueno, a cambiar y salir un poco de la zona de confort y de lo que estamos acostumbrados a hacer, que seguramente si lo hacemos es porque nos da resultados, pero eh, habría que charlar con los jugadores o con alguien de afuera para ver si ve cambios en nosotros como entrenadores. Somos el mismo entrenador que hace 20 años atrás. Y acá vamos a explicar esto de estos tres aspectos. La parte que viene en esta pequeña charla, disculpen si voy rápido, pero bueno, los tiempos apremian. Seguramente Mario en cualquier momento nos dirá, Freddy, se acabó. Pero bueno, ¿qué enseñar? Vamos. ¿Qué orientación puede tener nuestro entrenamiento? Bueno, es muy fácil. Vamos a enseñar la preparación física, lo técnico, lo táctico y lo psicológico. La preparación física, yo siempre aconsejo, bueno, en la medida de las posibilidades, tener un preparador físico que se encargue de eso, porque a veces no tenemos tiempo para lo técnico y lo táctico, que es lo que nosotros debemos trabajar en un cuerpo técnico, y a veces encima queremos trabajar lo físico. Entonces, si podemos delegar esto,
deleguémoslo porque es importante. Si no tengo, por las razones que sea, porque estoy recién iniciando, porque no tengo presupuesto para contratar un preparador físico, bueno, tendré que hacerlo yo, pero voy a tener que trabajar más también. Y el aspecto psicológico, que cuando decimos el aspecto psicológico no estamos hablando de contratar un psicólogo, estamos hablando simplemente de, más bien de ver cómo nuestros jugadores por ahí, cómo se sienten y ayudarlos a procesar la información de dónde ellos están parados. Esto con un análisis de fortaleza y debilidades, con un pequeño cuadrito, con algunas encuestas, algunas preguntas, o simplemente dialogar con el jugador durante el entrenamiento o fuera del entrenamiento. El jugador nos va a decir dónde está parado él verdaderamente, qué cosas son las cosas que les cuesta, las cosas que no maneja, las cosas que lo frustran, y bueno, y ayudarlos desde nuestra experiencia en ese aspecto, ¿no? Estos son los 4 grandes bloques que ustedes pueden manejar, y acá tómenlo como una ayuda, ni siquiera como un consejo. Hoy en día hay mucha información. Hace 30 años atrás, cuando uno hablaba con un entrenador más experimentado, en mi caso por lo menos con 19 años, tengo grabada una anécdota en un torneo argentino que me cruzo con un gran entrenador, y le pregunto si podía hablar con él, charlar con él para aprender algo. Me dice, sí, cómo no. Nos juntamos, bueno, a tomar un café, y no había teléfono celular, no había internet. Entonces yo con un cuaderno iba anotando lo que este gran entrenador me decía, porque no tenía otra forma. Ustedes hoy, o los entrenadores nuevos, le preguntan al buscador qué es un bloqueo dinámico y un bloqueo estático, y te salen todas las definiciones y todos los autores en 2 minutos. Si no entendés la teoría, vas a YouTube, pones videos de bloqueo dinámico, bloqueo estático, y te tira ejemplos. O sea, de pronto en 5 minutos, ustedes se pueden hacer de un conocimiento, la voracidad con que circula hoy el conocimiento, no para el handball, para cualquier disciplina, es muy amplia, pero tiene un gran problema y un gran condicionamiento, que si el entrenador no ordena esta información, difícilmente también después, por más que tenga un disco de 2 teras lleno de información de handball, yo siempre pregunto esto, ¿cuánto de ese disco rígido que ustedes tienen, de esa información, de esos libros, hacen sus jugadores en la cancha? Porque si voy a tener un disco de 2 teras solo para acumular información, y esa información mi jugador no la manifiesta en un entrenamiento o en su juego, bueno, estamos otra vez frente a un problema. Entonces, por ahí, para cerrar esta lámina, yo siempre aconsejo, todos tenemos hoy una computadora, un conmutador, abrir carpetas, poner 4 carpetas: preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica, y cada vez que encuentro un material, un archivo, un video, un libro, algo que me parece que me va a servir en el futuro, bueno, lo guardo en esa carpeta. Entonces después, cuando voy a necesitar algo técnico, voy a la carpeta técnica y recupero rápido esa información, porque a veces en la computadora tenemos tantas cosas que cuando las necesitamos las queremos buscar y no las encontramos. Entonces esa es una manera muy piola de ordenarse. Yo le agregaría también acá una cosa que a mí por ahí, cuando veo a los colegas, incluso en mis mismos jugadores, me hace mucho ruido. Yo todavía en la actualidad dirijo algunas categorías inferiores, porque no quiero salirme de ahí, porque para mí es mi laboratorio de estudio y mi forma de seguir perfeccionándome. Entonces, ustedes dicen, ¿qué quiere decir este hombre o este gran Freddy con la cultura deportiva? ¿Por qué me agrega esto? Bueno, porque la cultura tiene que ver con hábitos. No vamos a tener un buen atleta que no tenga hábitos de atleta, y eso se hace a través de la disciplina. No puede un jugador de 14 años llegar al club sin un bolso, sin vendas, sin rodilleras, no sé, la botella de agua, las cosas que necesite para el entrenamiento. Ese sería un hábito. No podemos tener dentro del plantel un jugador que sea siempre conflictivo, habrá que ayudarlo, y que merme esa conflictividad que a veces me obtura el grupo.
Entonces, esos son hábitos. Y dentro de los hábitos también estoy yo. No puedo llegar 10 minutos tarde a mi práctica. Mínimo 10 minutos antes. Si yo digo que voy a empezar a las 19 horas, a las 19 horas se está entrenando. Y quien llega tarde se lo hago saber. Porque si un jugador llega tarde 15 minutos, ya no es el mismo entrenamiento. Ni hablar si ese jugador era importante en el entrenamiento, en una jugada o en algo que tenemos que enseñar. Entonces, la cultura deportiva son los hábitos que tienen nuestros jugadores de handball. Para ser jugadores de handball, yo sé lo que me van a decir. Ya sé lo que van a decir. Y bueno, pero es que yo trabajo en una escuelita, es amateur, no es profesional, son chicos todavía. Bueno, entonces volvamos a la primera lámina de este PowerPoint. Díganme si ustedes quieren ser un gran entrenador, dejando que sus jugadores al libre albedrío se manejen como quieran y no tengan ningún tipo de disciplina, si van a lograr ser un buen entrenador. No lo van a hacer. Esto es claro. No digo tampoco ser militarista. Yo de hecho soy bastante rudo y ortodoxo en mis métodos de trabajo, pero bueno, me dan resultado y verdaderamente puedo tener un gran jugador, pero si no entreno no lo pongo, muchachos, queda afuera. Para mí las estrellas están en el cielo. Acá abajo hay estrellados y si nosotros no nos ponemos firme con eso, difícilmente, si no tenemos disciplina fuera de la 40x20, difícilmente tengamos disciplina táctica adentro, o sea, van de la mano. Entonces la cultura deportiva es muy importante, tenganla en cuenta y a poco vayan ahondando en eso y van a ver cómo después cambia. Cuando el jugador es ordenado afuera de la cancha, van a ver después cómo cambia adentro, cómo madura adentro. Un jugador que no es maduro en su vida no va a ser maduro para jugar al campo. Eso no lo digo yo, eso está estudiado, está comprobado, es así en toda la disciplina. Entonces, bueno, ese puede ser tal vez un camino también para hacer que nuestro equipo crezca. Y acá se los puse en colores. Si vuelvo a decir, si encuentro algún archivo que me parece importante en la preparación física, bueno, en la carpeta ahí de color verde, preparación física, ahí lo guardo. Después, la técnica, la táctica, ¿sí? Porque, por ejemplo, técnica la podemos dividir en técnica ofensiva y técnica defensiva. Si encuentro un artículo de cómo mejorar la finta o un ejercicio de cómo mejorar la finta y me parece que está bueno, bueno, lo guardo en técnica ofensiva. Ahí voy a guardar todo lo que encuentre de finta, porque la finta pertenece a la técnica ofensiva. Si a, a trabajar el triángulo defensivo, que es el desplazamiento defensivo, bueno, eso lo guardo en la carpeta de técnica defensiva. La táctica se divide también en ofensiva y en defensiva, pero encima la táctica se divide en individual y en colectiva. Recuerden que la táctica se divide en táctica individual y táctica colectiva. Entonces hay que empezar nosotros primeros a entender dónde o a qué corresponde este fundamento que estoy estudiando, a cuál de estos aspectos del handball que están en esta lámina corresponden y ubicarlos ahí donde van. Y eso les va a facilitar un montón la labor después, porque van a recuperar rápido esa información y porque incluso, voy más allá, supónganse que después ese archivo leyeron otro autor y que es mejor, y que tal vez eso que habían puesto ni siquiera ya se da porque tenga algún inconveniente, algún problema o no sea el adecuado. Lo eliminan y ponen el que va, o sea, les queda a ustedes su ordenamiento personal en su computadora y de qué es lo que van a dar también para un poco filtrar tanta información que nos llega. Eso es fundamental. Por eso las láminas parece algo muy tonto esto que estoy planteando, pero los invito cuando cortemos a buscar un fundamento, no hay que hacer todos los días, busquen un fundamento en su biblioteca o en su computadora que hace 2 años lo guardaron porque les parecía importante y controlen el tiempo en el que lo recuperan. Seguramente no encuentran ni dónde está, ni se acuerdan dónde estaba guardado. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Si no lo ocupamos, no nos sirve. ¿Cuándo enseñar? Esto es muy fácil. Muchos hablan de esta figura geométrica que es la pirámide, porque a las estructuras deportivas nos gusta a todos hablar de la pirámide, la pirámide. Bueno, ¿y por qué se grafica a través de una pirámide? Bueno, porque si empezamos de abajo hacia arriba, tenemos un jugador en categoría
preinfantil, infantil, un jugador, por ejemplo, menor de 10 años, que la categoría preinfantil, así lo llamamos en Argentina, los menores de 10 años, ¿qué vamos a pretender? ¿Que sea el mejor finteador del mundo? Ese jugador que tenemos en esa edad, muchacho, tiene que ser un niño feliz nada más. No hay que hostigarlo con handball en esa categoría, hay que dejarlo ser feliz, que disfrute del club, que haga el aprestamiento al club, que entienda dónde quedan las distintas lugares del club, los profesores, los encargados. Ya, si pasamos a la de arriba, a la segunda, la infantil, sub-12, bueno, ahí ya tiene que ser un atleta saludable. En la categoría sub-12 ya tiene que haber resuelto un montón de cosas de poder llevar al día su escuela con el club y todas estas cuestiones, de llegar horario, de tener hábitos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a la categoría menor y cadetes, que son las categorías ya formativas, ¿m? Porque hasta infantil son para mí, categorías de iniciación. Para mí en la categoría sub-10 y sub-12 es iniciación, es escuela, es una escuelita de handball. Ya cuando pasamos a menor y cadete, hay un montón de cuestiones que el jugador debe aprender en esa edad para ser bueno después arriba. Entonces, ahí ya estamos hablando de un deportista. Y obviamente que hablamos de habilidades más específicas, no de generales y básicas como hablamos en la categoría de abajo. Y en juvenil, para arriba, ya viene la especialización. La base amplia, siempre se empieza un buen club y un buen equipo en categorías inferiores. Eh, no estoy muy de acuerdo, la verdad, con empezarlo de arriba, si bien es cierto, muchas realidades, lo único que te permite tener un equipo de mayores, bueno, empezamos por el equipo de mayores, pero tenemos que tener nosotros en nuestra cabeza siempre la idea y no renunciar a armar el club desde abajo. ¿Cómo enseñar? Esta la voy a relacionar con esta lámina. ¿Mm? Esta lámina también tiene relación con esta, porque yo le decía que un profesor vamos a empezar de izquierda a derecha, en la preinfantil y el infantil es la iniciación, son las categorías de iniciación del balonmano. ¿Y cuál es la orientación que tiene esa iniciación? Bueno, pues bien, tiene una orientación nada más que educativa. Eh, ¿Para qué vamos a especializar a un niño de 12 años en pliometría, en preparación física, ahí todo, actividades coordinativas, de balón, de juego, de todo trabajo multilateral, para que tenga un acervo motor rico? Y arriba dice profesor. ¿Saben por qué dice profesor? Porque yo considero que en esa edad tenemos que ser profesores, no entrenadores. En esa edad hay que ser profesores, no entrenadores, porque la orientación justamente es educativa. Si pasamos a la del medio, donde ya entramos en las categorías de formación, donde está la categoría menor y cadetes, donde vamos ya a trabajar habilidades psicológicas específicas, porque vamos a pasar a lo específico del handball, a que el jugador se forme como un jugador de handball, ya deja de ser un niño y tiene que dominar ciertos fundamentos de acuerdo a la edad. Entonces ahí tengo que ser profesor y entrenador. Les diría que hasta un 50 y un 50. Me arriesgo a eso. Me comprometo y me arriesgo a eso como expositor. Ahora, si ya pasamos a las de competencia, que son las juveniles y las mayores, donde entramos en el estado agonístico del juego, que te lo da la competencia, donde ya se empieza a buscar un resultado. En primera nadie juega para jugar, en mayores nadie juega para jugar, todos quieren ganar. Entrenen bien o entrenen mal, todos quieren ganar. Todos se van enojados si pierden, todos se van contentos si ganan. Entonces, bueno, ahí ya hay que ser entrenador. Después vamos a ver otras cosas más que tienen que ver con esto. Este análisis sí es mío. Acá a la izquierda, yo estoy con un equipo de cadetes. Tomé esas fotos porque fíjense que los chicos están prestando absoluta atención en un seleccionado. ¿Qué me estará diciendo este loco, no? Entonces, bueno, acá el chico que es menor de 16 años, teniendo un entrenador que sepa de handball, te va a escuchar. No te va a objetar nada y vos, entrenador, vas a poder entrenar más tranquilo porque solo con saber de handball, vos vas a poder conducir el grupo. Ahora, si vamos a la foto que tenés a la derecha, donde sale este que sí es loco, Manolo Cadena, ahí cuando pasamos los 16 años y estamos en otra categoría, ya hablamos de conducir grupos.
hablamos de liderazgo. Como que en categorías inferiores, con enseñar ejercicios y saber de handball, los chicos están cómodos. Ahora, cuando pasamos a juvenil y a primera o a mayores, tenemos que tener liderazgo, porque arriba no nos basta solo con saber de handball. Para estar encargado de categorías mayores hay que tener liderazgo, y el liderazgo también se aprende. También uno también puede trabajar en qué clase de líder es, en qué estilo de liderazgo quiere, cómo va a ser, y todas estas cuestiones, porque ese chico que tiene 16 años, si vamos a la psicología evolutiva, para quienes estudiamos educación física, y para relacionar un poco más, hasta los 16 años su personalidad está en formación. Cuando entra en la adolescencia, de los 16 años en adelante, él, recuerden que según lo que decía la psicología, va a formar su personalidad por ahí enfrentándose a autoridades. Por eso discute mucho con el padre y el padre mucho con el chico. Para quienes somos padres sabemos que es difícil tener hijos en edad de adolescencia y entenderse y que nos entiendan. Bueno, porque las autoridades en este caso pasan a ser el padre, el profesor de la escuela, la directora de la escuela y el entrenador. En ese grupo de autoridades estamos nosotros, porque en el club somos quienes imponemos las reglas de juego para entrenar en el club. Entonces el jugador empieza a enfrentarse, a plantearle cosas a las autoridades, porque así construye su personalidad. Entonces, esto está cantado que va a ser así, esto no lo podemos cambiar. Esto es una norma. Entonces, tenemos que saber de esto, porque cuando queramos dirigir un equipo de mayores, tenemos que ser líderes. Si no tenemos conducción de grupo, no podemos estar enfrente de un equipo mayor. Seguramente tengamos un montón de problemas y seguramente el mismo grupo te saca afuera y elige otro entrenador. Es así de duro, se lo digo así de duro y de real, pero así es como funciona. Aunque por ahí algunos otros quieran contar alguna otra historia, que la sigan contando, la realidad es la que les dije. Hasta los 16 años, con sabor de handball, ustedes van a poder llevar adelante su tarea. De ahí en adelante tienen que ser líderes, si no, muchachos, estamos en el horno. Acá estos conceptos no son míos, por eso aclaro, ahí pongo a un maestro al cual me gusta leer mucho, que es Manolo Laguna, que es uno de los que más bibliografía ha escrito y uno de los autores que más fácil hace el handball. Este español que, para relacionar con esto de los que les contaba anteriormente, los entrenadores de elite, no es profesor de educación física. Manolo Laguna es ingeniero, no estudió educación física. Y qué rareza, ¿no? Es el que más bibliografías escribió. Y los que somos profesores de educación física, licenciados en educación física, doctores en educación física, no escribimos ni una lámina en PowerPoint, muchachos. Entonces, ojo con esto. Pero bueno, no me quiero enrojar porque me empiezo a enojar. Vamos a volver a la lámina. Manolo dice que hay días en las cuales fluctúa o van las decisiones o la reflexión del entrenador. La primera como un planificador, porque si vamos a hablar de contenidos, de qué contenido vamos a dar, estamos planificando qué contenidos queremos dar. Entonces, somos diseñadores de procesos de entrenamiento. Esas son decisiones que vamos a tomar, qué planificar, qué vamos a dar. Esa es una categoría, ese es un poder de decisión que tenemos. ¿Qué se va a dar en el club, en el equipo? Lo voy a decir yo que soy el entrenador. La segunda categoría es como tomador de decisiones. Acá es donde aparece el liderazgo de nuevo, porque nosotros para conducir el grupo no solamente dijimos lo vamos a conducir con handball, entonces por ahí vamos a tener que tomar decisiones de qué tipo de contenido enseñar, de cuándo enseñarnos, de cuándo no, qué comportamientos adopto en el entrenamiento, si me fastidio, si me enfado, si soy más tranquilo, si puedo ir llevándolo, si me enojo. Todo eso tiene que ver con mi forma de liderar, mi forma de llevar adelante el grupo. Entonces tengo que estar tomando decisiones permanentemente, no solamente en un partido de cambiar una defensa si hay un ataque que me está trayendo problemas. También tomar decisiones
en el entrenamiento de si lo tengo que cambiar, por ahí puedo planificar algo y llegar al entrenamiento y me doy cuenta en el entrenamiento que ese ejercicio no sirve. No pasa nada, lo cambiamos y le explicamos a los jugadores que no sirve y lo cambiamos y le decimos por qué lo cambiamos. Y después como elaborador de sus propias teorías, porque todos los entrenadores, por más que estudiemos o no, y esto ya lo dijimos, eh, tenemos nuestra propia teoría. ¿Por qué nuestra propia teoría? Porque información hay mucha, pero la realidad es que nosotros no la usamos toda. Y si quisiéramos usarla toda, tampoco podríamos, por una cuestión de tiempos, por cuestión de tiempos físicos, no podríamos usar todo. Entonces terminamos decidiendo por qué camino ir. Entonces empezamos un poco a tomar experiencia propia y decir, bueno, sí, están todas estas opciones, pero yo tomo este camino porque me ha resultado por esto, porque este grupo es más para esto que para esto otro. Entonces, bueno, eso es cuando el entrenador empieza a elaborar sus propias teorías. Y los entrenadores tenemos una deuda, muchachos, de que no generamos contenido, no hay uno que hable de los arqueros, otro que hable de la metodología, y que yo salga a hablar del perfil del entrenador, y otro hablará de técnica, y bueno, investigar y hacer estudios, pero estudios reales, con monografías, con tesis, con hacer encuestas, casos, porcentajes, y eso es lo que va un poco a tecnificar más el deporte. En esta tercera estamos muy... Eh, les diría que ni existe directamente. ¿Para qué aprender? Bueno, acá estoy con un cuerpo técnico, la foto es de un cuerpo técnico, un seleccionado. Fíjense que las computadoras no faltan, abundan en la mesa. ¿Y para qué aprendemos? Bueno, porque eh, para elegir y tomar algún camino como entrenador, esto que hablamos en la lámina anterior de alguna teoría, eh, tenemos que saber primero. Tenemos que saber nosotros. Para saber elegir qué enseñar a los jugadores, tenemos que saber verdaderamente nosotros. Nosotros no podemos enseñar algo que no sabemos. ¿No? Seguramente ustedes se estarán preguntando, qué obviedad, qué fácil lo que dice, qué tontera la que dice. Bueno, pero en realidad, si el entrenador no estudia y no domina verdaderamente todo esto, no va a tener los recursos y las herramientas para elegir. Podrá elegir igual. Obviamente que si no se puede elegir igual un camino. Ahora, quienes eligen los caminos más adecuados y son mejores que los otros entrenadores para hacer mejores a sus equipos para ganar, son los que saben, y que saben cuál es el camino y que saben cuáles son las herramientas para llegar a esa idea o estilo de juego que plantea primero mentalmente y filosóficamente. Y acá hay una lámina que a mí me gusta, juego mucho con estas figuras geométricas porque acá digo, ¿cómo dosifica un entrenador el entrenamiento? ¿Cuánto van a dar de físico? ¿Cuánto van a dar de táctica? ¿Cuánto van a incrementar del aspecto psicológico, del razonamiento, del pensamiento del jugador? Y bueno, y tenemos una hora y media, cuando mucho, para entrenar. Entonces, en una hora y media no entra todo esto. Entonces, hay que dosificarlo, hay que planificarlo. Por eso yo decía, si queremos verdaderamente tener un jugador de handball bien formado, tenemos que partir de la base que necesitamos mínimo 4 años de trabajo para armarlo. A mí cuando un padre me lleva un niño al club por primera vez, lo probamos y cuando termina la práctica viene el padre con ansiedad y me dice, bueno, ¿y cómo vio a mi hijo? Y mal, no, le falta un montón de cosas. Entre 4 años le digo cómo lo veo. Hay que ser terminante en esto, hay que clarificarlo ya. Empecemos nosotros a hacerlo entender a los jugadores que no se va a armar un jugador de handball en 4 meses. Podés tener la suerte que te toque un jugadorazo que es talentoso, que es virtuoso, pero ¿cuántos virtuosos nos llegan? A nosotros, ¿nos llegan 14 virtuosos juntos? No pasó nunca eso. Entonces, hay que trabajarlo y todos estos contenidos hay que después ordenarlos en 4 años de trabajo. Por eso son importantes las categorías y por eso es muy importante las láminas que di anteriormente de por ahí qué trabajar en cada categoría a nivel general. Entonces, hay que saber de técnica, de táctica, de preparación física, de preparación psicológica, para ver en qué momento voy a ir adoptando o en qué porcentaje voy a ir incluyendo en mi programa de trabajo estas cuestiones que estudio. Porque tal vez de pronto los equipos son distintos y las personas son distintas, entonces lo que el año pasado trabajaba con un equipo de cadetes,
que hoy se fue a juveniles y me viene el equipo que era menor a cadete, ya no es lo mismo. Entonces, no vamos a poder entrenar siempre con un plancito ordenado de trabajo, acabado, una receta. Las recetas son para hacer tortas, para hacer comida, y siempre salen iguales. En el entrenamiento no hay porcentajes para que te salga igual. El entrenamiento verdaderamente es un arte, hay que disfrutarlo, hay que tener ganas yo siempre digo que si tenemos problemas de a qué jugador voy a poner, porque tengo 2 o 3 buenos en ese puesto, bueno, eso no es un problema, eso no es un problema, esa es tu función, decidir y dosificar. Y acá, para entender cómo toma decisiones un jugador y saber corregir, acá, bueno, tenemos para hablar 2 días más, si nos ponemos ya a hablar de táctica, técnica, de los mecanismos de toma de decisión, pero básicamente un jugador cuando toma una decisión lo hace a través del mecanismo perceptivo. Percibe una situación a través de su campo visual, identifica cómo están parados sus propios compañeros y los adversarios, y en base a eso toma una decisión. Para hacer eso, primero percibe cómo están ubicados los jugadores en el campo de juego, toma una decisión, y tercero, ejecuta. ¿Sí? Vamos abajo. Puse táctica en la misma línea, si ven la lámina, abajo en el medio puse táctica en la misma línea que mecanismo perceptivo y mecanismo decisional. Porque la táctica tiene que ver con una decisión, no con una ejecución. La técnica tiene que ver con una ejecución, por eso en esta lámina la técnica está abajo del mecanismo de ejecución. Abajo, para aclararlo más, abajo de táctica diferencié en la lámina la individual o colectiva, porque hay 2 tipos de táctica, y abajo de técnica puse gestos. Bien, y usted me dice, ¿y qué hago con esto? Bueno, esto es fundamental. Así nos movemos nosotros teóricamente, aunque no lo sepamos permanentemente. Si un jugador hizo un pase a los tobillos del compañero, en vez de hacerlo a la altura del pecho o acá arriba para recibir directamente para lanzar, le falló la ejecución. Hizo un pase abajo, ejecutó mal, entonces eso es un problema técnico. Entonces ese jugador lo va a tener que poner a hacer pases y más pases y más pases para que mejore ese aspecto técnico que es el pase, que es lo que le falla siempre en el partido. Ahora, si ese jugador tenía un compañero que estaba marcado y le pasó la pelota al marcado y se la robaron, bueno, hay un error en la decisión. Entonces el error es táctico. El entrenador debe saber y entender de esto para después poder corregir, porque si no nuestras correcciones no son apropiadas. Tenemos que tener absoluta claridad, si el error es técnico-táctico, para a partir de ahí ver qué corregir y qué decir. No corregir por corregir. A través del mecanismo de decisión, nos podemos dar cuenta verdaderamente, si nos tomamos el tiempo para observar, cuál fue la falla de nuestro jugador, y bueno, ahí pues sí lo corrijo. ¿Y para qué saber o esto? Bueno, hay que saber para poder armar equipos de trabajo. Pongo esta foto porque fíjense la cantidad entre entrenadores, los que hacían videofilmación, preparadores físicos, ayudantes de campo, preparadores de arquero, head coach, técnico 1, técnico 2, así se armaban los seleccionados en este programa maravilloso que la Argentina, bueno, decidió el año pasado terminarlo, pero a modo de comentario, pero fue la verdad que un trabajo muy bueno en cuanto a equipo de trabajo, cada uno tiene una función, era especialista en algo, y bueno, y a esto se llegó porque quienes eran los head coach y los encargados de dirigir este programa tenían muy claro todas estas cuestiones. Así que bueno, con esto termino, Mario, acá termina la presentación, no sé si me extendí mucho, si me entendieron, pero bueno, podemos pasar, Mario, si vos disponés a las preguntas y vamos contestando. Claro, claro que sí. Maestros, preguntas. ¿Muy largo, Mario? No, interesante, muy interesante. Bueno, me alegro.
A ver, profes, algunas preguntas. Sí. Dime y veremos si podemos contestarla. Sí, sí. Dos, dos que están escribiendo. Va, la primera pregunta. Sí. ¿Qué cualidades debe tener un buen entrenador? Eh, qué pregunta. Em, yo creo que un buen entrenador tiene que tener mucha pasión por lo que hace, porque si bien es cierto es una profesión muy linda, todos sabemos que no es de lo más fácil de hacer. Eh, entonces yo creo que el entrenador lo que primero tiene que tener es las ganas de ser un buen entrenador, tener verdaderamente ese apetito de mejorar, porque lo técnico como cualidades yo te puedo decir, bueno, una cualidad de un buen entrenador sería analizar en un partido eh, qué está pasando dentro del campo de juego para tomar una decisión y modificar una defensa, un ataque. Esa es nuestra tarea. Esa es una cualidad que debe tener un entrenador, entender el juego. Pero, pero hay muchas cosas antes que eso. Eso el entrenador con el tiempo lo va a lograr. Lo que el entrenador no va a lograr con el tiempo es su desarrollo personal. El desarrollo personal no tiene que ver con las cualidades técnicas. El desarrollo personal tiene que ver con la moral, con ser buena persona, con ser respetuosos de nuestros entrenadores, con ser disciplinados nosotros para entrenar. Recuerden lo que les dije del coaching ontológico. El jugador no hace lo que escucha, el jugador hace lo que ve. Entonces, me parece que en definitiva la cualidad, Mario, y para este colega que pregunta, es primero tener el apetito, ¿no? El apetito y el ordenamiento para poder serlo, como en cualquier disciplina, si no somos ordenados, no vamos a poder formarnos bien, nos vamos a ir por muchos caminos y perderíamos el tiempo. Por eso mi intención en estas láminas era que ustedes pudieran ordenarse bueno, y tener algunas herramientas. Ahí, Mario, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Sí, buenísimo. Sí. Ya. No sé qué pasó, se conectó. Acá estamos.
A ver, la otra pregunta. Eh, Buenas noches. Si considera que la categoría infantiles está en proceso de formación, ¿por qué se juega con reglas IHF si sabemos que las estructuras ofensivas y defensivas varían según la categoría? Bueno, buenas noches para quien hizo la pregunta. Profesor Miguel Más Morín. que, bueno, que, más que urticante esa pregunta, porque acá pasó en Argentina, que yo incluso me quejé a la Confederación, hicieron el Torneo Nacional de Infantiles, que es una categoría de formación, donde por ahí no se debieran llevar ni hasta los goles por reglamento, y resulta que para ir a jugar ese torneo tenías que clasificar y ganarle a los otros. Entonces hay una contradicción, que es lo que este colega plantea, y es claro el planteo. Está mal, está mal. Las federaciones tienen que ponerse a analizar verdaderamente que en esa categoría el niño tiene que jugar por placer, no por un resultado. Y si la federación en la que estamos no toma nota de esto y quiere jugar a un nivel competitivo en esa categoría, bueno, pues somos nosotros los que tenemos que ir como delegados del club, a las reuniones de la federación, todo, y explicar que no es la metodología, explicar que el trabajo es como dice este colega, o sea, es contradictorio decir que esta categoría es formativa y después cuando vamos a jugar el partido lo jugamos por goles. O sea, es contradictorio. Tiene razón, pasa en todos lados. Son, bueno, más horas de reuniones, tal vez de planteos, de presentar proyectos, de explicarle a los dirigentes a veces que no saben mucho de handball, no tienen por qué, el dirigente está para dirigir y los entrenadores estamos para orientar a los dirigentes. Nosotros en nuestra asociación hace 4 años atrás conformamos una comisión técnica, por si les sirve, y esa comisión de delegados no es la comisión de delegados de los clubes, de los delegados que van a decir en qué hora se juega la final de las categorías mayores. Hicimos un grupo de delegados que los delegados de los clubes eran los mismos técnicos encargados de las categorías inferiores. Entonces, la Asociación Mendocina de Handball nos dio rienda suelta, por así decir, o libertad, para que nosotros construyamos nuestros propios reglamentos, por supuesto, ellos con un dirigente trabajando en ese grupo de trabajo, y así pudimos cambiar las reglamentaciones para que se juegue más a nivel formativo, que es lo que plantea este colega, y no a jugar en una categoría formativa a nivel competitivo. La siguiente pregunta, Freddy. Sí. ¿Cómo podríamos mejorar la enseñanza en los chicos cadetes cuando recién estamos enseñando el deporte de campo? Bueno, esa pregunta es muy buena. Yo les pido disculpas otra vez porque sé que fui por ahí muy rápido, pero bueno, tenemos tiempo ahora para contestar todas las preguntas que quieran, por intermedio de Mario, incluso podemos después seguir charlando, no hay problema. Esa pregunta es muy buena porque yo le decía en un momento, cuando hablábamos de la pirámide, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, lo voy a poner conmigo. Que mañana me mudo a otra ciudad y en esa ciudad no hay handball y el único equipo que puedo armar es con chicos de la escuela secundaria, chicos de 17, 18 años. Y no tengo otro equipo. Entonces, si en esa ciudad no hay handball, yo no voy a poder empezar por inferiores, claramente. Voy a tener que empezar con un equipo de cadetes, por ejemplo, que es lo que plantea este colega. Y bueno, yo ahí hago, no sé si ven por ahí las manos, Mario, Sí, sí, los se ve. dedos, lo explico así. Suponete que en menores corresponde entrenar sistema 3-3, ¿sí? Y puesto específico, o sea, esta es la categoría menor, corresponde entrenar sistema 3-3, ¿sí? Esta es la categoría y esto es lo que debo enseñar. En cadetes, debo enseñar, este es cadete, debo enseñar los sistemas cerrados, ¿sí? Como que los contenidos van con esas categorías. Bueno, miren qué fácil. Me tocó un equipo de cadetes, que es este de acá, este que se mueve, pero como es nuevo no le puedo enseñar esto, porque es nuevo. Entonces, esa planificación la bajo y le enseño en cadete los menores. Y arranco el proceso metodológico desde ahí. Pero yo tengo que tener muy claro qué se enseña en cada categoría igualmente. ¿Ves? Yo tengo claro
que en menores se enseña esto, en cadetes se enseña esto, en juveniles se enseña esto, y en mayores se enseña esto. Bueno, después estas cosas van por separado, y de acuerdo a la categoría que tengo, bueno, las puedo contrastar. Me puede pasar al revés, tener un equipo cadete que capaz que lo entrenamos y es buenísimo, y aprende todo muy rápido. Entonces, bueno, miren, este es el equipo cadete que me tenía que enseñar esto. Es tan rápido que, bueno, paso a los juveniles, que se da rara vez, pero puede pasar. Entonces, eh, si yo estuviera en ese nuevo club, en esa nueva ciudad, y lo único que tengo es eso, mi estrategia sería trabajar con ellos y pedirle que lleven a sus hermanitos, a sus primitos, a sus vecinitos. Y mientras trabajo con ellos, ya empiezo a armar la categoría preinfantil e infantil. Esa sería mi estrategia y mi respuesta. Bien. La otra pregunta ¿es bueno que un mismo entrenador maneje las diferentes categorías o es mejor tener entrenadores por categorías? Sin duda la segunda opción, tener entrenadores por categoría y tener especialistas por categoría. Miren, yo en mi club tengo una jugadora que, bueno, ella es madre, que tiene 40 años, 42 años tiene, y juega todavía en primera. Es profesor de educación física. Para mí, naturalmente, debiera ser la entrenadora que sea la entrenadora de la primera femenina de mi club, pero es que a ella no le interesa dirigir las categorías mayores, ella solo quiere dirigir las inferiores. Me pidió que ella va a estar en el club de por vida y que va a estar ayudando a su club, pero quiere trabajar en la categoría inferior. Si mi entrenadora me está diciendo a mi coordinador que a ella le gusta esta categoría, yo coordinador debo apoyarla a que se forme y se especialice en esa categoría, porque sin duda va a ser dentro de un tiempo la mejor en eso. De hecho ya lo es porque le gusta mucho estar con niños. Entonces, digo, es una anécdota para contar que un entrenador a veces con uno o dos equipos le cuesta. Imagínense con 5, con 6, con distintas eh, con distintos tipos de entrenamiento y con distintos fundamentos que llevan a distintas categorías. A mí en la actualidad me toca de cerca eso porque, bueno, hemos perdido entrenadores por temas presupuestarios o cuestiones externas a nosotros y he tenido que tomar otra vez categoría cadete. Pero ¿qué hice? La tomé en dupla técnica con otro entrenador. Entonces, él se encarga de gestionar el equipo y yo de ir ideando, ajustando, porque no se puede estar en todas las categorías. A ver, pero volviendo al caso recién, si recién iniciamos o estoy en un lugar o en un club que no tengo, supónganse que los dirigentes no me pagan más de un entrenador, no me va a quedar otra que ser entrenador. O sea, hay realidades. En definitiva, eh, no hay una respuesta absoluta para todo. Hay que también ver el contexto, porque, insisto, si en ese club pagan solo un entrenador, no voy a poder tener más entrenadores. Ahora, si en el club tengo presupuesto para que me paguen, supónganse, 10 entrenadores y yo entreno solo, bueno, ahí estamos ante un error. Eh, es de acuerdo, mucho también tiene que ver con la realidad del equipo, de la institución, pero sin duda que zapatero a su zapato, sin duda. No sé si contesté, Mario. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos convencer a los jugadores que lo que el entrenador les dice es el camino a seguir? ¿De qué edad? No, no especifica. No, bueno, si es categoría cadete, como yo le decía, o juvenil, que entran en adolescencia, vamos a tener que rabiar y rabiar con ellos y hablar mucho y estar al lado de ellos, acompañarlos porque están en una edad de rebeldía, que seguramente todo lo que le digamos no le va a gustar. Nos puede pasar en un plantel de primera con un jugador que es el más experimentado y que está acostumbrado a que, bueno, como es el más viejo, por ahí se hace lo que él dice. Entonces, bueno, va a querer imponer él su regla por encima del entrenador. Eso también pasa muchas veces. Eso se mejora con diálogo, y con firmeza en nuestras propias convicciones. Es un camino difícil porque ahí tenemos que, obviamente, que enfrentarnos cuando menos opiniones.
No hay que personalizar el tema con el jugador, pero explicarle con metodologías, con estudio de cuáles son los pasos a seguir, porque el jugador muchas veces cree que él sabe todo, pero en realidad no lo sabe. Eh, pero nosotros se lo tenemos que explicar, porque si porque un jugador no quiera seguir el plan de juego, confronto directamente con él, bueno, ya tengo un conflicto, instalé una pelea innecesaria. Es mucho hablar, mucho dialogar y mucho planificar y ser ordenado nosotros. Eh, es difícil esa pregunta porque nos pone también en una situación difícil a nosotros, por ahí el entrenador deja un montón de cuestiones para llevar un equipo y a veces el equipo, los jugadores, los dirigentes, los padres son un tanto ingratos con nosotros, se olvidan siempre de dónde empezaron, de cómo los llevamos, cómo los formamos. Y, y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso sucede. Pero yo creo que cuando el entrenador está extremadamente ordenado, el jugador a la larga termina siguiendo el proceso. Más aún cuando ven los resultados. Y los resultados, fíjense que no pasa por ganar partidos. Los resultados pasan por hacerle entender al jugador que mejoró. Por ejemplo, podemos perder un partido, pero a través de un video mostrarle que antes perdíamos con ese rival, pero que no hacíamos ninguna jugada. Antes perdíamos con ese rival, pero cada vez que nos atacaban nos pasaban en el 1 contra 1. O que no teníamos un sistema defensivo armado, o que manejábamos nada más que una defensa y ahora manejamos dos, o que antes perdíamos 30-10 y ahora perdimos 30-20. Yo sé que me van a decir, sí, pero perdimos igual. Sí, pero perdiste por 10 goles menos. Algo mejor hiciste que el otro partido. Tal vez defendiste mejor y no te hicieron tantos goles, o atacaste mejor, modificaste algo en el ataque y achicaste la brecha. Porque no vamos a hacer un equipo, como les decía, de la noche a la mañana. Entonces esto hay que decírselo claramente a los jugadores, y eso a veces nosotros mismos con el discurso cometemos el error de encuadrar esas situaciones. Si cuando el jugador llega le proponemos que sí, que lo vamos a sacar adelante, pero que va a ser un trabajo duro y largo, eso tal vez no suceda. No tengamos esos planteos. Bien, Freddy, te voy a activar el audio del profesor Rafael para que te haga la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Profesor Rafael. ¿Aló? Hola. Sí, profesor Rafael, le escuchamos. Bien, primero buenas noches a cada uno de ustedes y al profesor Freddy. Agradecer por el tiempo que nos está regalando sus conocimientos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros trabajamos articuladamente, ¿no? El aspecto físico, el aspecto táctico, técnico, ya con los... Pero ¿qué pasa? Aquí a nivel local somos muy fuertes jugando, ¿no? Pero ya cuando vamos a ver, a competir con equipos que todavía están menos o cierto nivel de nosotros, los chicos decaen rápidamente el aspecto emocional. ¿Cómo se puede trabajar este aspecto con los estudiantes más que nada de 14, 15 años? Rafael, un gusto, gracias. Esa es la edad que justamente que vos haces mención, es una característica en esa edad que los equipos, ustedes por ahí como entrenadores van a ver que por ahí tienen un partido que juegan muy bien, ¿no? Van para arriba así, y al otro partido caen, y al otro suben, y al otro bajan más abajo, que se fue allá abajo de la pantalla, ni la vemos, después vuelven a subir, después vuelven a bajar. Es una característica, ser fluctuante es una característica normal de esa edad. Primer punto. Esto por psicología, no es que lo diga yo, pero si ustedes se ponen a observar, por ahí esos equipos juegan un partidazo, vos llegás a tu casa y decís, listo, ¿qué equipo tengo? Vas al otro fin de semana y parece que mandaron a los primos de estos a jugar y son todos distintos. Eso pasa, es normal, es una característica. En cuanto
al fortalecimiento mental se trabaja, y se trabaja y se puede modificar paulatinamente, Rafael, no va a cambiar abruptamente, no vamos a pasar de tener un adolescente dudoso dentro de la cancha al fin de semana siguiente tener un león. Eso no va a ser posible, pero si nosotros nos planteamos objetivos más pequeños, más cortos, donde el jugador puede encontrar una motivación en dominar tal vez un aspecto sencillo del juego que antes no dominaba, va a empezar a fortalecerse mentalmente. Y está en la habilidad nuestra de resaltarle las virtudes y un poco ver de qué manera corregirle los errores. Los chicos de esa edad son muy frágiles porque están en la adolescencia, como decíamos, están formando su personalidad, y por ahí alguna situación en un partido, suponte que ese jugador se escapó el último penal o se escapó el último gol cuando iban empatados, obviamente que le va a generar una frustración. Pero la realidad es que ese jugador, si quiere ser un buen jugador de handball, tiene que comprometerse con ser un buen jugador de handball y trabajar cada día para mejorar y para no cometer esos errores. Y esto se trabaja como herramienta, primero, a través del diálogo, como les dije, con ese jugador, de explicarle que un gol lo escapa cualquiera. Si no lo entiende, mostrarle a Hansen escapando un penal, o algún jugador europeo que también comete errores. Y haciéndole ver, resaltándole justamente a él y al plantel las cosas que hemos podido modificar. Esto es como cuando por ahí en el trabajo te dicen los errores se corrigen en privado y las felicitaciones son públicas. Si ustedes a un colega, por ejemplo, le marcan un error en frente de otros colegas, bueno, no se va a sentir bien de ese colega. Pero si le resaltamos una virtud, se va a sentir bien. Y si lo hacemos, y si por privado hablamos con él y en privado le decimos cuál es el error que tiene, va incluso ese colega a decir, bueno, por lo menos Freddy me llamó por privado, no lo dijo delante del grupo. Bueno, en este caso, llevando este ejemplo y traspolándolo al de los chicos, de los adolescentes, es lo mismo. La segunda herramienta que te estoy proponiendo, Rafael, es hacerles notar las cosas que han hecho bien, porque eso le genera autoestima al jugador. Y el jugador, el único camino posible psicológico que tiene para salir de la frustración es trabajar en la autoestima. Además del ordenamiento de los contenidos, para que él vea que va mejorando. Una tercera herramienta es no presentar más de 3 contenidos, no más de 5, entre 3 y 5, no más, porque a veces queremos trabajar todo y no enseñamos nada. Entonces, empecemos, suponte, por la defensa y defendamos bien. Y mejoremos los desplazamientos defensivos, mejoremos la interceptación del balón y mejoremos la toma defensiva. Y vamos a decir, Freddy, pero si no hago goles no voy a ganar. Claro que no, Rafael, no vas a ganar. Pero sí les vas a poder explicar de acá a 2 meses a tus jugadores que antes se comían 30 goles en un partido y ahora el score es de 24, de 20, de 18. Bajaste 10, 8, 12 goles. Y si lo haces en comparación con los mismos rivales, mejor aún. Y vos me vas a decir, ¿y qué hacemos con el ataque? Bueno, le explicás que para ser buenos defendiendo tenemos que tener un tiempo de trabajo. No vamos en 2 semanas a ser buenos defendiendo y en 2 más el ataque y en un mes el mejor equipo del mundo, porque eso no sucede, eso no es así, lo sabemos y ellos también lo saben. Cuando se los explicamos claramente, seguramente pueden entenderlo un poco mejor, y al ver que dominan pequeños objetivos, se van a sentir capaces. Incluso te diría más, dominando un objetivo o 2, y vos pudiéndole hacer ver lo que dominaron y lo que mejoraron, ya les cambia el ánimo de jugar y ya va con otro ánimo el entrenamiento, sabiendo que es una cuestión de tiempo. Esa es una respuesta un poco larga, pero son las herramientas, es la respuesta y las herramientas también. Quiero darte también un par de herramientas para que trabajes. Sí, como penúltima pregunta. ¿Cómo podría el entrenador transmitir tranquilidad en los últimos minutos? Ya que ahí se cometen muchos errores. Bueno, en los últimos minutos nosotros tenemos una herramienta reglamentaria que son los tiempos muertos.
como primer paso para salir de esos embrollos, cuando nosotros somos los que mejores conocemos el equipo. Nosotros bien sabemos cuáles son las falencias y cuáles son las fortalezas de nuestro equipo. Es una cuestión de estar atento en esa situación del partido, de ver que si el equipo está muy intranquilo, es momento de pedir un tiempo muerto para reordenar. Incluso tenemos este reglamento que tenemos el último tiempo en los 5 minutos. Yo siempre aconsejo, si no pedimos el segundo tiempo muerto, faltando 6 minutos o antes que se cumpla ese tiempo para poder pedirlo, obviamente, y no perderlo, usar eso y guardarte la otra tarjeta para pedir el tiempo. Esa es una. La segunda es tener tranquilidad nosotros. Porque si yo les decía esto de tomen nota del coaching ontológico, que es una tontera, es una manera de coacheo, otra manera más de hacer coaching, pero el coaching ontológico es con uno mismo. Y yo les decía ahí que el jugador no hace al otro día lo que le dijimos. No hace al otro día lo que le dijimos. Ustedes mañana de esta charla se van a acordar del 15%. Y la semana que viene de esta charla no se van a acordar nada. Nada. Tal vez alguna lámina, tal vez algún gráfico, tal vez alguna anécdota les hizo un poco de ruido y esa sí les quede. Pero no les va a quedar el 100% de la información. Y nosotros supuestamente somos avesados en el estudio del balonmano. Y así se nos va a nosotros, imagínense un jugador. Entonces por ahí el jugador hace o copia más lo que ve que lo que escucha. Están apurados en el ataque y le gritamos, frena la pelota, pará, jueguen la pelota, armen el ataque, no se apuren. Y vos estás a los gritos, vos estás apurado. Me ven dirigir a mí, muchachos, vivo gritando. Mario me ha visto. Si me ven dirigir, este es lo que me contó, no es nada que ver lo que dijo, este está re loco. Bueno, sí, encantado, el loco Freddy, así me dicen a mí, el loco Freddy. Pero yo el grito, esa efusividad que tengo es para la arenga del jugador. Nunca insulto a un jugador. Si maldigo a mi hermana, no sé, a mí mismo, no al jugador. O grito, estoy atento, pero los jugadores, como me conocen, saben que eso es parte de mí, es parte de mi estilo de liderazgo. Pero por ahí, en el tiempo muerto, así loco como soy, en algunos momentos difíciles, de partidos difíciles, he pedido tiempo muerto y les he dicho, estoy seguro que vamos a mover la pelota estos últimos ataques como la movemos, con paciencia, vamos a ganar. Estoy seguro, confío en ustedes, y no le digo más nada. Es una manera de pedirle que si la situación era que estaban apurados en el ataque, llamarlo y decirle, tranquilo. Y después otra son los tipos de jugadores que tengas como tercera herramienta. Los jugadores son personas y no llegan a todos los partidos iguales. Si un jugador ha tenido de pronto una pérdida familiar o tiene un problema de salud de algún pariente o se peleó con la novia o no le está yendo bien en el trabajo, seguramente ese partido esté más irritable que cualquier otro. Si nosotros tenemos diálogo con nuestros jugadores y conocimiento verdaderamente por así decirlo, de la situación actual del jugador, si vemos que está muy irritable por alguna situación, tal vez en ese momento del partido lo tengas que sacar y poner otro. Esa también es una manera de manejar. Si hay alguno que no entiende, lo llamás, lo sentás en el banco y pones otro. Y ahí te entendieron todos. Te entendió el que sacaste, te entendió el que entra, y te entendió todo lo que están dentro de la cancha, y te entendieron todo lo que están en el banco. De que o nos calmamos y movemos la pelota, o vienen todos para afuera. Sencillo. Lo haces 1 o 2 veces y eso no se les olvida. Eso sí que el coaching ontológico no lo toca. El jugador cuando lo saca, entiende que algo hizo mal. Es por ahí una manera de llevarlo al banco. Si está muy caliente el partido, obviamente no lo hablas, pero por ahí si da la situación, incluso lo sacás y le decís, necesito que hagas esto. Y capaz que lo puedo meter en otra jugada o en la otra.
en esas situaciones, y la cuarta es la experiencia del equipo. Por eso hay que competir mucho, porque si el equipo no compite y no está habitualmente en esas situaciones, se le va a hacer una situación nueva porque nunca está en esa situación. En cambio, si un equipo que juega partidos difíciles todos los fines de semana, son jugadores que en esa situación lo hacen con normalidad porque todas las semanas juegan así en su club. Entonces, no les reviste de mayores problemas. No sé si contesté, Mario. Sí. La última pregunta. Buenas noches, profesor Freddy. ¿Cómo podemos hacer con un jugador que juegue, que es muy bueno, pero no se concentra en un partido? Los jugadores talentosos y virtuosos tienen esa característica porque como naturalmente todo les sale, ¿para qué me voy a concentrar? Si igual resuelvo lo que tengo que resolver. Y tristemente es así. El jugador que es virtuoso, entrena o no entrena, en situaciones difíciles de juego es el que aparece, es el que agarra la pelota y es el que resuelve. Pero es inmanejable eso. Al jugador, al que es bueno a veces hacerle saber que tiene otro atrás que puede hacer las cosas igual que él, también lo tranquiliza, porque pónganse en el lugar del jugador, que siempre esas pelotas calientes, esos momentos difíciles los resuelve él. Por más talentoso que sea, él tiene el doble o el triple de presión, porque él también sabe que es él el que tiene que resolver esa situación. Entonces, en partido que lo permita, en partidos que por ahí sean más accesibles que otros, hay que sentarlo afuera y que juegue el segundo, aunque no sea bueno como ese, pero que juegue el segundo. Y charlar con el talentoso de lo bien que lo está haciendo el segundo, sin decirle que es el segundo. Para que vea que lo puede hacer. Y el handball nos permite, como es un deporte de gol a gol, el handball nos permite por ahí, muchachos, sacar a un talentoso antes y está haciendo macana. Si vamos 3 goles arriba y van 10 minutos del primer tiempo, ¿qué te modifica sentar al talentoso? Nada. Ahora, si estamos empatados y quedan 30 segundos, es distinta la situación. Déjalo que resuelva él, que es el que vos sabes que es el que puede resolverlo en esa situación. Pero sin duda que ese jugador hay que hacerle entender que él es una pieza del equipo y que tiene que estar él dentro de la construcción ofensiva del juego. Para contestar la pregunta, tengan en cuenta ese contexto que les hice primero y ahora va la respuesta. El talentoso sabe que es talentoso y los compañeros saben que él es talentoso. Pero si nosotros verdaderamente somos entrenadores, tenemos que tener un plan de juego. Tenemos una idea de juego filosófica, que queremos defender abierto, que queremos defender cerrado, que queremos culminar el ataque posicional con algunas sistemáticas o con jugadas, o que vamos a ser jugadores peligrosos en el 1 contra 1 y los dejaremos resolver más libremente y no habrá tanta construcción ofensiva del juego. Y ese plan de juego tiene que estar aceptado por todos. Cuando este jugador, por más talentoso y virtuoso que sea, se salga sistemáticamente de ese plan de juego, es una manera de tomar la concentración del jugador y llevarla al juego colectivo. Porque él va a saber a nivel de disciplina táctica que si permanentemente desencaja con el plan de juego no va a poder estar dentro de la cancha. Es tal vez una de las únicas maneras, por experiencia propia, pueden haber otras, de hacer que ese jugador se adecue a los planteamientos colectivos del juego. Y suena raro decirlo si hay algún profesor de educación física y sé que está mal, pero los premios y castigos a veces no son tan malos. Miren, yo cuando era chico era bastante travieso con mi hermano, hasta que nos pegaban un cintazo y sabíamos qué cosas teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer. No digo que le peguemos un cintazo al jugador, obviamente, pero sentarlo en el banco no es violencia de género ni nada raro. Sentarlo en el banco, porque considero como entrenador que no está para jugar esta jugada. Ahora,
para él sí es violento y sí entiende que si no hace el plan que estamos haciendo entre todos, no sirve. Y bueno, y hablarlo al final de un partido, hablarlo en un entrenamiento, no personalizándolo sobre él, pero diciendo, muchachos, si dijimos que vamos a hacer la jugada 12, ¿por qué dejamos de hacer la jugada 12? Perdimos en ese momento el partido, iban 4 para hacer la 12 y 2 hicieron lo que quisieron y perdimos la pelota porque esos 2 quisieron hacer lo que quisieron. Hay que explicárselo. Y después individualmente. Entonces, bueno, ese jugador virtuoso es la manera que tenemos de llevarlo. Y mientras tanto que los otros crezcan. Pero el plan de juego tiene que estar por encima de los nombres personales. El tema es que si el entrenador no tiene un plan de juego y todos los partidos lo juegan de manera distinta, no le estamos dando tampoco una referencia al jugador de cuál es el plan de juego. Yo no sé si ustedes seguramente deben conocer a Bielsa, el entrenador de fútbol, el loco Bielsa. Bueno, hay creo que está en YouTube, le hacen una pregunta en una conferencia de prensa, ¿cuál era el mejor sistema? ¿Qué pensaba él? Si había que jugar con enganche, si era mejor el 4-4-2. Se lo pregunta directamente el periodista y él le contesta que en realidad en el fútbol no hay un sistema que primero que sea absoluto. Le dijo muy bien el tipo, ¿no? Con dentro de su locura le explica, cuando un equipo le dice, mire, cuando un equipo le contesta así, mire, cuando un equipo está bien en la cancha y ataca, va a ser ofensivo y van a subir los laterales y van a haber 8 en el otro campo rival atacando, dice. Ahora dice, si el equipo está mal ese día y el otro lo mete con la pelota en el arco, quiero o no quiero va a terminar defendiendo 4-2, porque al estar en tu campo vas a tener que defender. Y eso es lo que pasa en el fútbol, que hay un equipo que aguanta 20 minutos pelotazo en el travesaño, cabezazo afuera, que le pegan con el taco, con la cabeza, la sacan, rebota y así defienden un empate. Y los obliga a la situación a llegar a eso. Entonces él le dice, en realidad no es importante jugar con enganche o 4-4-2. Dice, la única realidad que hay desde el entrenamiento, y acaba el ejemplo de Bielsa para la pregunta y el plan de juego, la única realidad que hay en el entrenamiento es que el entrenador es el que decide cuál es el plan de juego. Eso le contestó. Y no obstante le dijo, y le agrego una cosa más, un entrenador tiene 2 problemas para ser entrenador. Primero, determinar cuál va a ser el plan de juego. Él le dijo el sistema de juego, yo estoy hablando de plan de juego muy de handball, pero ahí contestó, Bielsa contestó cuál va a ser el sistema de juego. Dice, el entrenador tiene 2 cosas que resolver. La primera es cuál va a ser su sistema de juego. Y estar convencido él del sistema de juego. Él tiene que estar convencido si funciona el 4-4-2 o él tiene que estar convencido si funciona el enganche. Porque él tiene plena convicción de que eso es así. Dice, pero cuidado, le agrego una cosa más. Tiene un segundo problema y es mayor que el primero. El segundo problema que tiene es convencer a sus dirigidos de que ese es el buen sistema de juego. Entonces por ahí la respuesta. No sé, Mario, si contesté, si... ¿Me escuchas? O que los expositores prefieren más la lámina con el concepto porque no se salen del libreto y claro, es más fácil dar una capacitación. Pero en realidad se aprende más con estas preguntas, que como las que hicieron los colegas, las que hay que compartir. Y bueno, yo materia dispuesta a agradecerles a ustedes por escuchar un poco más de handball. Y bueno, que sepan que por intermedio de Mario, que es un amigo, sepan que cuando necesiten y lo que necesiten, estaré a disposición siempre. Gracias, Freddy. Gracias, profe. Tengan ustedes buenas noches. Un abrazo, Freddy, a la distancia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.